La obra de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov, es considerada una de las novelas rusas más grandes y profundas de todos los tiempos. Pero, ¿cuál es su historia y por qué es importante? ¿Cuáles son las tres principales filosofías que se discuten y cuál era el propósito de Dostoyevski al escribirla? A menudo llamada su obra maestra, Los hermanos Karamazov fue la última novela de Dostoyevski, publicada un año antes de su muerte en 1881. Pero también es su novela más larga, casi el doble de extensa que su otra famosa novela, Crimen y Castigo. Primero daré un resumen completo y luego algunos puntos de análisis, principalmente sobre las tres grandes filosofías que atraviesan la novela. Para empezar, cabe destacar que la trama de los hermanos Karamazov gira en torno a un asesinato, en el que el padre es asesinado, pero no sabemos cuál de los hijos lo mató. Sin embargo, esa es solo la historia superficial. La novela profundiza mucho más en la religión, la filosofía y la psicología. Antes de continuar, conozcamos a la familia Karamazov, quizá la familia más disfuncional de Rusia. El padre es Fyodor Karamazov, quien tiene 3 hijos de 2 matrimonios distintos. También tiene un cuarto hijo ilegítimo que desempeña un papel fundamental en la trama. Fyodor Karamazov no es precisamente el mejor padre de Rusia, pues prefiere disfrutar de la vida antes que cuidar de sus hijos. Su filosofía es que la vida es corta, y por lo tanto, hay que disfrutarla. Como resultado de este enfoque despreocupado hacia la crianza, sus hijos desarrollan visiones del mundo y personalidades completamente diferentes. El mayor es Dmitri, quien se parece mucho a su padre. Ama el alcohol y las mujeres. Cuando crece, exige a su padre su parte de la riqueza familiar para poder casarse, y este conflicto entre padre e hijo es el que desencadena todo el drama de la novela. El segundo hijo, Iván, es un intelectual que se pregunta por qué existe tanto sufrimiento en el mundo, y concluye que Dios no puede existir, porque de lo contrario no permitiría tanto dolor, o bien, si existe, no sería un Dios bondadoso y compasivo que permite la muerte de niños inocentes. Iván representa, quizá, al joven Dostoyevski, quien en algún momento se sintió atraído por el ateísmo y las ideas occidentales. El tercer hijo, y el más joven, Alexei, es el protagonista de la novela. Es un muchacho religioso y bondadoso que pasa mucho tiempo en la iglesia junto a un viejo sacerdote llamado el padre Zosima. Fyodor Karamazov, el padre, también tiene un cuarto hijo ilegítimo, Pavel Smerdyakov, quien trabaja como sirviente de la familia. No se le considera muy inteligente, por lo que es fácilmente influenciado por el ateo Iván. Así que el padre y sus 4 hijos conforman la familia principal de la novela. Hay muchísimos personajes en la novela, pero el padre, sus 3 hijos legítimos y el hijo bastardo son los personajes principales. El padre Zosima es un sacerdote que contrarresta el ateísmo de Iván y también actúa como mentor de Alexei, el más joven de los Karamazov. Los 2 personajes femeninos principales son 2 jóvenes mujeres, Gruchenka y Katia, quienes están románticamente involucradas con Dmitri, el mayor de los Karamazov. Al final de la novela, ambas se vuelven, en cierta forma, más religiosas gracias a la influencia de Alyosha, que es el apodo de cariño de Alexei. La trama principal de la novela gira alrededor del dinero, específicamente de la herencia familiar. El hijo mayor, Dmitri, exige su parte del dinero familiar para poder casarse con su prometida, pero su padre, Fyodor, se niega. Esto sucede porque tanto el padre como Dmitri están enamorados de la misma mujer, Gruchenka. Por su parte, Gruchenka juega con ambos hombres y disfruta observándolos destruirse mutuamente. Resulta que ella fue herida anteriormente por otros hombres, así que esta es su forma de vengarse de ellos. Pero también se pone celosa cuando Dmitri se compromete con Katia, otro importante personaje femenino de la novela. Luego tenemos varios desvíos narrativos muy largos en los que Dostoyevski nos cuenta historias separadas. De hecho, escribió estas historias en distintos periodos de su vida y luego las unió aquí, porque sabía que esta sería su última novela, antes de morir un año después. La primera de estas subtramas trata sobre un niño llamado Ilyusha, que no debe confundirse con Alyosha, el protagonista principal. Ilyusha es acosado por sus compañeros y más tarde muere debido a la humillación causada por Dmitri Karamazov al atacar al padre del pequeño. Otra gran subtrama es la historia del Gran Inquisidor, quien es visitado por Jesús para pedirle que detenga su brutalidad contra los no cristianos.
Como saben, durante la Inquisición en Europa, en el siglo XV, miles de judíos y musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo, y quienes se negaban eran quemados vivos o asesinados. Así que Dostoyevsky intenta responder si la fuerza está justificada para mantener a las personas bajo control. Aquí, Jesús regresa para decirle al gran inquisidor que sus acciones no están justificadas. No se puede matar ni torturar personas para convertirlas al cristianismo. Pero el gran inquisidor invierte la situación y encarcela a Jesús para enseñarle que es demasiado idealista y que no comprende la naturaleza humana. Le dice que la fuerza es necesaria para convertir a los seres humanos en buenos seres humanos. Si se los deja actuar libremente, bajo el libre albedrío, las personas se vuelven crueles. Para muchos estudiosos de la obra, esto puede deberse a que Dostoyevsky había leído a Darwin, y pensaba que los seres humanos son, en esencia, bestias, y que era la sociedad, principalmente la religión, la que los civilizaba. Sin coerción, no pueden encontrar el camino correcto, por ello, el libre albedrío no sería la respuesta, sino que cierta presión social sería necesaria para hacer que las personas actúen correctamente. Esta historia es contada a Alexei, pero está destinada a enseñarle a Iván, el ateo, que la racionalidad no puede derrotar al amor. Para Dostoyevsky, Jesús representa el amor, mientras que el gran inquisidor simboliza el pensamiento racional. Una tercera subtrama es la historia del padre Zósima, quien fue un joven rebelde, pero fue salvado por su fe cristiana. Más adelante en la novela, cuando muere, sus seguidores esperan que su cuerpo no se deteriore debido a su santidad religiosa. Sin embargo, pronto el olor del cadáver se vuelve tan terrible que sacude la fe de todos en su santidad, e incluso en la religión misma. Nadie queda más devastado que su discípulo, Alexei, el joven Karamazov. Pero entonces conoce a Gruchenka, el interés romántico de Dmitri, quien restaura su fe. Supongo que un pequeño toque femenino ayuda a Alexei a continuar difundiendo su mensaje de amor. Nada sexual, sino más bien una conexión espiritual. Esto mismo ocurre en Crimen y Castigo cuando Raskolnikov conoce a Sonia, se siente liberado de su carga y finalmente acepta confesar su crimen. Creo que Dostoyevsky pensaba que las mujeres, en general, sanaban a los hombres atormentados. Ahora volvamos a la trama principal. Dmitri está cansado de lidiar con su padre y decide huir con su amante, Gruchenka, pero ella ha desaparecido. Aquí Dmitri entra en pánico, pensando que quizá ella haya escogido a su padre como amante porque el padre tiene todo el dinero, mientras que él está arruinado. Por ello, Dmitri va a la casa de su padre con un mortero como arma para atacarlo. Aquí Dostoyevsky juega un truco narrativo, la historia se detiene repentinamente. Así que, la próxima vez que vemos a Dmitri, está atacando a un sirviente que intenta impedirle huir de la casa. El sirviente también lo acusa de haber asesinado a su padre, Fyodor Karamazov. Poco después, la policía arresta a Dmitri y lo acusa del asesinato de su propio padre. La evidencia en su contra es el testimonio de un testigo que lo vio huir de la casa y el mortero utilizado como arma. Pero la prueba más incriminatoria es que falta una gran cantidad de dinero y Dmitri aparece de repente con un enorme fajo de efectivo. Él intenta explicar que ese dinero pertenece a su prometida, pero la policía no le cree. Mientras tanto, Alexei, el menor de los Karamazov, continúa difundiendo su mensaje de bondad y amor. Conoce a Kolya, un joven muchacho occidentalizado y radicalizado, aunque sin comprender realmente filosofías occidentales como el ateísmo, el socialismo y el nihilismo. Por otro lado, tenemos al ateo Iván, quien es retratado como alguien que ejerce una influencia negativa sobre quienes lo rodean. Especialmente sobre una persona, Pavel Smerdyakov, su medio hermano bastardo, quien le confiesa a Iván que él fue quien asesinó a su padre y robó el dinero. Así que Dmitri es inocente. Iván le pregunta a Smerdyakov por qué mató a su padre. Él responde que anteriormente Iván le había dicho que, en ausencia de Dios, todo estaba permitido. De esta manera, Iván también queda implicado en el asesinato de su propio padre. Aquí vemos a Iván transformándose en Raskolnikov, atormentado por sus propios demonios, el delirio y la locura, porque en el fondo sabe que también es responsable del crimen al influenciar a Smerdyakov con la idea de que no existía Dios y que cualquier acto era permisible. Más tarde, Iván descubre que Pavel se ha suicidado, lo que le produce alivio,
ya que ahora nadie podrá implicarlo en el asesinato. Dmitri es juzgado y declarado culpable en el tribunal. Todo el juicio expone la mezquindad y el resentimiento de quienes participan en él. Dostoyevski muestra cuán irracionales son realmente los seres humanos cuando se trata del sistema de justicia. No se trata de justicia, sino de venganza. El sistema judicial también es corrupto porque envía a prisión a Dmitri, un hombre inocente. Dmitri es condenado a 20 años de trabajos forzados en Siberia. Siberia es el lugar donde, en Rusia, corrigen a las malas personas. La gente buena permanece en las ciudades y los malos son enviados al frío. Dmitri tiene un plan para escapar a América y luego, años después, regresar a Rusia bajo un nombre diferente. Pero nunca sabemos si logra hacerlo o no. Mientras esto sucede, Alexei sigue difundiendo su amor religioso, principalmente entre jóvenes muchachos. Por otro lado, Iván, el ateo, enloquece y es internado en un hospital. Así que, para concluir, los hermanos Karamazov, el padre, Fyodor Karamazov, el rico buscador de placeres, es asesinado. Su hijo mayor, Dmitri, también amante de los placeres, es declarado culpable a pesar de ser inocente. Aquí Dostoyevski muestra que sufrimos independientemente de si somos culpables o no, porque la vida es sufrimiento. Personas pobres alrededor del mundo viven en condiciones terribles sin que sea culpa suya. Es interesante que su segundo hijo, Iván, el ateo racional, pierda la cordura. Pienso que existe cierta ironía en eso. Su hijo bastardo, Pavel, el verdadero asesino, se suicida. Para Dostoyevski, el verdadero hermano culpable es Iván, el ateo, porque fue él quien influenció a Pavel con la idea de que todo estaba permitido, incluso el asesinato. Su hijo menor, el protagonista de la novela, Alexei, continúa difundiendo su mensaje religioso de bondad. Dostoyevski quiso mostrarlo como su lector ideal, joven, algo inocente e ingenuo, mientras observa cómo distintas ideologías y visiones del mundo colisionan entre sí, para así aprender cómo vivir su vida, amar a todos, sin importar si son culpables o inocentes, pobres o ricos, malos o buenos. En los últimos capítulos de la novela, los jóvenes que acosaban a un niño asisten al funeral de la víctima para mostrar arrepentimiento. Esto demuestra que incluso una acción pequeña de acoso o unas simples palabras insultantes pueden tener enormes consecuencias en la vida de alguien. Uno debe responsabilizarse de sus acciones, por más triviales que parezcan. Podemos decir que Dostoyevski muestra en esta obra su amor por la gente común. Dmitri, a pesar de perseguir mujeres, dinero y alcohol, posee cierta honestidad que Dostoyevski admira. En cambio, considera al intelectual Iván alguien reservado, deshonesto y cobarde. Creo que, para Dostoyevski, la razón y el pensamiento racional no hacen la vida más fácil, al menos psicológicamente hablando. Materialmente, la racionalidad sí facilita la vida al inventar herramientas y técnicas que hacen la existencia más cómoda, pero cuando se trata de felicidad psicológica, Dostoyevski prefiere menos racionalidad y más ingenuidad, porque la culpa solo aparece cuando haces algo conscientemente. La inteligencia vuelve la vida más complicada, y las personas inteligentes suelen ser menos felices que aquellas que son ingenuas. Sería simplista decir que Dostoyevski creía que la ignorancia es felicidad, pero definitivamente pensaba que saber demasiado hace la vida más difícil. Dostoyevski dijo famosamente que la conciencia era una enfermedad, así que, según él, deberíamos moderar nuestro conocimiento y tener fe y confianza en las personas y en el mundo que nos rodea, no cuestionarlo todo. En general, vemos que hay tres filosofías principales presentes en la novela. La primera, representada por Iván, es el ateísmo y la filosofía racionalista de la Ilustración occidental. Él cree que todo debe ser demostrado científicamente antes de poder confiar en ello. Su gran pregunta es por qué existe tanto sufrimiento en el mundo, especialmente la muerte de niños inocentes. O Dios no existe, o si existe, no es un Dios bondadoso por permitir tanto dolor. Dostoyevski, al mostrar a Iván enloqueciendo al final de la novela, sugiere que el racionalismo conduce finalmente al nihilismo. Casi en la misma época, Nietzsche llegó a una conclusión similar, aunque Nietzsche propone el arte como respuesta al nihilismo. Dostoyevski, en cambio, propone el amor como antídoto. La segunda filosofía es el hedonismo, que para Dostoyevski ocupa un punto intermedio.
Tanto Fyodor, el padre, como Dmitri representan una visión más hedonista de la vida, donde el enfoque está en los placeres y en la idea de que la vida es corta y debe disfrutarse. Pero esto también introduce violencia, porque las personas se vuelven menos cuidadosas y menos responsables. El romanticismo en Europa surgió como respuesta a la revolución industrial y al racionalismo ilustrado. Los románticos se enfocaban en las emociones y las pasiones, lo cual podía ser creativo, pero también volátil e incluso destructivamente violento. Y finalmente, la tercera filosofía es la fe religiosa, representada por Alexei y el padre Zósima. Ambos creen profundamente en ella y, aunque son algo dogmáticos, también consideran que el amor es la única manera correcta de tratar a los demás. Aquí Dostoyevski se inclina más hacia la religión. Este autor ruso estaba cerca de la muerte, así que quizá esta novela fue su manera de redimirse. Dicho esto, Dostoyevski también cuestiona el absolutismo religioso, así que hay muchas escenas donde la fe como dogma es puesta seriamente en duda. La escena más famosa es cuando el cuerpo del padre Zósima comienza a pudrirse, para gran decepción de sus seguidores. Así que Dostoyevski no creía en santos perfectos ni en el mal absoluto. Pensaba que cada ser humano era capaz de ambas cosas y que debía luchar constantemente para mantener el equilibrio. El ateísmo y la fe religiosa son visiones idealizadas creadas por los seres humanos, y por ello, menos prácticas. En el medio están las personas más animalescas y buscadoras de placer, aquellas que no luchan contra sus deseos carnales. Para Dostoyevski, el idealismo no es la respuesta, lo más importante es la responsabilidad hacia los demás seres humanos, la responsabilidad de actuar correctamente. De cierta forma, Dostoyevski promueve la ingenuidad, o la inocencia, y el amor hacia todos. Otra cosa que la mayoría de las personas pasa por alto es que Dostoyevski escribió esta obra como una novela sobre la infancia, algo que no se desarrolla con claridad hasta el final. Por eso, las primeras secciones relacionadas con los niños pueden resultar algo tediosas para algunos lectores. Por otro lado, una posible debilidad de la obra podría ser su tono religioso para quienes no son creyentes. Si eres un lector cristiano, probablemente la disfrutes más, pero quienes no son religiosos quizá encuentren la sección del Gran Inquisidor un poco pesada. Pese a ello, la novela es extremadamente profunda y matizada, y la trama muy intrigante. Uno de los mensajes centrales de los hermanos Karamazov es que la bondad, el amor y la responsabilidad humana tienen más valor que una inteligencia fría o un éxito desprovisto de moral. De alguna manera, a Dostoyevski no le gustaba cómo el capitalismo, con su énfasis en la dureza y el éxito material, estaba destruyendo la inocencia presente en la vida sencilla de los campesinos rusos. Pero, más importante aún, en esta última novela Dostoyevski estaba mirando hacia su propia infancia, hacia la inocencia de la década de 1820, hace ya 200 años, lejos del caótico mundo adulto, de las ideas occidentales, de la experiencia siberiana, del juego y de todas las demás cosas oscuras en las que los adultos terminan involucrándose. Dostoyevski sabía que pronto moriría, así que quería decirles a los rusos que la vida es demasiado corta como para destruirse mutuamente por dinero y por ideas revolucionarias absurdas. Una vida sencilla es todo lo que realmente necesitas. Así que Los hermanos Karamazov es una novela sobre la infancia, y Dostoyevski la escribió para preservar la inocencia infantil que perdemos cuando crecemos y conocemos el lado siniestro del mundo adulto. Luego pasamos el resto de nuestras vidas intentando recuperar esa ingenuidad infantil, pero nunca lo logramos del todo. En otras palabras, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Dostoyevski nos dice que no debemos verlo todo, no debemos cuestionar a todos. La confianza ciega puede causar sufrimiento, pero a largo plazo también puede ser algo bueno. En cierto modo, esto se parece a En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, donde Proust regresa al mundo mágico de los asombros de su infancia, intentando recuperar el tiempo perdido. La magia de no conocer aún el cinismo del mundo, la magia de la simplicidad. Pues, como Alexei le dice a Iván en la obra, es necesario amar la vida más que el sentido de la vida.